Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es Él, toda mi vida está en Él. Jesucristo es el motivo de mi canción.
estamos dándote gracias, Señor, por tu fidelidad, Señor. Gracias porque tú nos has guardado, Señor. Tú nos has sostenido, Señor, y es por eso que podemos venir a alabar y adorar tu nombre, Señor. Hoy, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú llenándonos de tu presencia, Señor. Que seas tú llenándonos de esa paz, de ese gozo, de esa alegría y de ese amor que solo tú puedes dar, bendito Rey. Hoy te entregamos este devocional a ti, Señor. Sé tú glorificándote en medio de nosotros. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vestido de ternura, vestido de ternura, Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el Salvador. Vestido de ternura, vestido de ternura, Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo. El cielo que aparecerá, vestido de ternura, vestido de ternura, Jesucristo el Hijo de Dios, Jesucristo el Salvador. Vestido de Y hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver. Cristo nuestro Rey. Venga el Rey, que venga el Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver a Cristo nuestro Rey. Y cantaremos y danzaremos, daremos fiesta para Él. Llenos de gloria, todos veremos a Jesucristo nuestro Rey. Y cantaremos y danzaremos,
haremos fiesta para Él. Llenos de gloria, todos veremos a Jesucristo nuestro Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver a Cristo nuestro Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver. Que venga el Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver. A Cristo nuestro Y cantaremos y danzaremos, y haremos fiesta para Él. Llenos de gloria, todos veremos a Jesucristo nuestro Rey. Y cantaremos y danzaremos, y haremos fiesta para Él. Llenos de gloria, todos veremos a Jesucristo nuestro Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver. A Cristo nuestro Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver. Que venga el Rey. Hay gozo y fiesta en la iglesia esperando ver. A Cristo nuestro Rey. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Así es, Señor, hoy te damos gracias, Dios de amor, porque podemos acercarnos al trono de la gracia, Señor. Gracias, Padre, porque podemos ver que tus misericordias son nuevas cada mañana, Señor, y que tu fidelidad permanece todos los días de nuestra vida, Señor. Te damos gracias, Señor, porque sabemos y estamos confiados, Señor, en que el bien y la misericordia están con nosotros, Señor, cada día, Señor. Y también sabemos, Señor, que en la casa de Jehová moraremos por largos días, bendito Rey. Hoy te damos muchas gracias, Señor, por permitirnos alabar tu nombre, Señor, por permitirnos gozarnos ante tu presencia, Señor, glorificarte, Señor, y adorarte, Señor. Entregamos este culto a ti, Señor, este devocional a ti. Síguenos llenándonos de tu presencia, bendito Rey. En el nombre de Jesús. Amén. Puesto su amor, yo también lo libraré, le pondré en alto cuanto ha conocido mi nombre. Con él estaré en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida. Puesto su amor, yo
también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida. Me invocará y le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré, le glorificaré, lo saciaré de larga vida. Me invocará y le responderé. Con él estaré en la angustia, lo libraré, le glorificaré, le mostraré mi salvación. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo del Hombre. Así es, Dios de amor. Hoy queremos decirte que queremos permanecer en ti, Señor. Queremos permanecer en tus sendas de justicia, Señor. Queremos estar en obediencia a ti, Señor, a tu palabra, Señor. Permítenos recibir esta palabra, Señor, con un corazón de carne, Señor. Permítenos, Señor, llenarnos de tu presencia, Señor, de ese aceite fresco, bendito Rey. Hoy te oramos por el pastor Germán, Señor, para que seas tú llenándolo de tu presencia, Señor, llenando su copa, bendito Señor. Hoy te pedimos, bendito Padre, que seas tú manifestándote en nosotros por medio de su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 10, los versos 21 y 22. Dice: En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Te damos gracias, Señor Jesús, en esta mañana. Estamos ante tu presencia, exaltando, glorificando tu nombre, dándote gracias, gracias por todos los favores, las misericordias que tú nos concedes por gracia, Señor. Ponemos este culto, esta predicación, para que traigas edificación por medio de la fe a cada una de nuestras vidas. Dice entonces Lucas capítulo 10, versos 21 y 22, en la Nueva Traducción Viviente. Dice: En esa misma ocasión Jesús se llenó del gozo del Espíritu Santo y dijo: Oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, gracias por esconder estas cosas de los que se creen sabios e inteligentes y por revelárselas a los que son como niños. Sí, Padre, te agradó hacerlo de esa manera. Mi Padre me ha confiado todo. Nadie conoce verdaderamente al Hijo excepto el Padre, y nadie conoce verdaderamente al Padre excepto el Hijo y aquellos a quienes el Hijo decide revelarlo. Bueno, este pasaje del Evangelio según San Lucas es bastante interesante, y pues está hablando que el Señor en ese mismo
momento se regocijó o se llenó de gozo o el Espíritu Santo llenó de gozo al Señor Jesús. Y pues hay que entender por qué causa sucedió eso, que el Señor Jesucristo se llenara de gozo. Pues recordemos que el Señor Jesucristo en una segunda ocasión había enviado a sus discípulos a predicar el Evangelio, a sanar las enfermedades y a liberar a todos aquellos que estaban oprimidos por el diablo. En la primera ocasión envió a 12 de sus discípulos. En esta segunda ocasión envió a 70 personas que debían ir por las diferentes ciudades y poblaciones cercanas de 2 en 2. Y pues fueron los 70, volvieron, y los 70 discípulos, ellos venían muy contentos, rebosantes de alegría. ¿Y por qué eso? Porque dice que regresaron los 70 con gozo diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y pues el Señor Jesucristo compartía ese gozo que sentían sus discípulos. Pero también el Señor, como Él tiene esos atributos de perfección, como es la omnisciencia, la omnipresencia y la omnisapiencia, Él sabía que a la iglesia le iría así, que posteriormente, cuando el Señor ya no esté de cuerpo presente, sino de espíritu presente en la iglesia iba a tener esa experiencia también. ¿Cuál experiencia? Que iba a poder predicar el Evangelio, que iba a poder sanar enfermedades y que aún los demonios se sujetarían a la autoridad que la iglesia recibiría. Esto, como les digo, pues es un anticipo que produce mucho gozo en el Señor Jesús en su condición de maestro. Produce gozo porque Él es testigo de cómo sus discípulos, los que lo habían escuchado, los que habían aprendido de Él, los que habían obedecido, los que habían recibido el poder del Señor Jesús, iban a hacer su obra, la obra de Cristo, y lo harían con grandes resultados, lo harían de una manera muy efectiva. Y este pasaje pues es bastante interesante porque por una parte nos dice que el Señor Jesucristo se regocijó en el Espíritu o se gozó en el Espíritu, pero también dice algo. El Señor Jesús en ese momento de regocijo le dice a su Padre y le da gracias, y específicamente le dice: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las has revelado a los niños. Entonces el Señor Jesucristo tiene otro motivo de gozo. ¿Cuál es ese otro motivo? Saber que unas cosas que estaban escondidas o están escondidas a los que son sabios, a los que son entendidos o inteligentes, sabios con su propia sabiduría, inteligentes en su propia capacidad. Para ellos estas cosas y otras que veremos más adelante están completamente veladas o escondidas. ¿Listo? Mas no así para otro grupo de personas que no son ni sabios, ni entendidos, ni fuertes, ni poderosos. ¿Cuál es la característica de estas personas a quienes el Padre reveló estas cosas? Las personas que son como niños, así lo dice en la Nueva Traducción Viviente. A los que son, por revelárselas a los que son como niños. Y eso pues al Señor le agrada muchísimo, y si le agrada pues el Señor se regocija. ¿Listo?
porque pues lo que Dios le entregó a sus discípulos era o es extraordinariamente poderoso, al punto que los demonios se sujetan. ¿Listo? Y yo quiero que usted reflexione acerca de lo siguiente. Cuando uno sale de una institución en donde recibe una formación, cuando uno sale de un colegio, de una institución educativa, de un instituto técnico, tecnológico, de una universidad, de una escuela de bellas artes, en fin, cuando uno egresa y le dan el reconocimiento, la acreditación que es el diploma, ahí no dice usted sale capacitado para atar demonios, para pisotear serpientes y escorpiones. De ninguna manera, eso no se aprende por métodos humanos y tampoco en ninguna institución humana. Esto se aprende por medio de la fe y específicamente, y es posible, es viable aprenderlo cuando se tiene un corazón sencillo como el de un niño, un corazón dispuesto a aprender como tiene el corazón un niño, un corazón abierto para aprender como tienen el corazón los niños, sin prejuicios, sin poner obstáculos, sin poner impedimentos para el aprendizaje. Y entonces les decía, el Señor Jesucristo se regocijó por ver eso, cómo sus discípulos con corazón de niño habían aprendido a recibir las cosas y los poderes que el Espíritu Santo de Dios provee, y que con eso la obra de nuestro Señor Jesucristo se perpetuaría a través de los siglos hasta que se cumplan los tiempos conforme está determinado. ¿Listo? Ahora bien, ¿qué más escondió el Padre de los sabios y de los entendidos y que se lo reveló a los niños? ¿Qué más tenía escondido el Padre? Pues que los nombres de los discípulos de nuestro Señor Jesucristo, o sea, su nombre, mi nombre, están escritos en el libro de la vida eterna. ¿Listo? Y eso pues, eso produce regocijo. Mire, yo me alegro, me regocijo y me gozo por mí, primeramente. ¿A qué me refiero? A que qué alegría saber que mi nombre no está escrito en el polvo, sino que mi nombre está escrito en el libro de los hijos de Dios, en el libro de los que tienen vida eterna, en el libro de los que pasarán su vida eterna en la presencia del Señor Jesucristo. De eso me regocijo, me gozo, me alegro, estoy convencido de eso, me alegro y me regocijo porque el nombre de mi esposa, de mis hijas, de mis familiares más cercanos está escrito en el nombre de los que vivirán en el libro de los que vivirán eternamente delante de Dios. Me gozo y me alegro y me regocijo por ustedes, que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. ¿Listo? Antes y para otros, eso es un misterio. A la gente uno le puede preguntar, ¿su nombre dónde está escrito? Y la gente ni sabe siquiera, ni siquiera tiene el conocimiento de que es posible a través del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, de la fe en el Evangelio, que nuestros nombres estén escritos en el libro de los que viven o de la vida eterna. Así como es posible también que los nombres de los que no creen, de los que se niegan, se rehúsan a creer, de todos aquellos que ponen los obstáculos y las disculpas para creer, queden escritos en el polvo de la tierra. ¿Listo? Allá, en la tierra misma. ¿Sí? Entonces les decía, esto que para otros es un misterio,
a nosotros se nos ha revelado por el Padre, que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Y por eso el Señor Jesucristo se regocijaba. ¿Listo? Entonces, esto que estaba escondido y que es develado a los discípulos del Señor Jesucristo, produce, ya le decía, no solamente gozo en los discípulos, aunque ellos por lo que más se gozaron es que tenían poder sobre los demonios. Y también, como lo dijo el Señor Jesucristo, sobre los serpientes y los escorpiones, y que nada les haría daño. Ellos, el motivo de gozo de los discípulos fue ver eso, el poder que tenían sobre Satanás y los demonios. Pero aparte de eso, al Señor también le gozó saber que los nombres de sus discípulos estaban escritos en el libro de la vida. Ahora bien, dice, ¿o qué otra cosa escondió el Padre? Que aquí nosotros en muchas ocasiones hemos leído este pasaje y como que no lo entendemos, porque dice unas cosas que son muy tremendas, muy poderosas, que si uno las lee así a primera vista no las puede discernir todas, porque en el verso 18 dice, les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. Y uno se pregunta, ¿cómo así? ¿Era que el diablo todavía estaba en el cielo? No. ¿A qué se refiere? A que con el poder y autoridad recibidos de nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de las tinieblas, o sea, el diablo, sería desentronado de los corazones de los seres humanos, y sus obras y las de sus siervos serían pisoteados y deshechas sus obras. ¿Listo? ¿A qué me quiero referir? A que el Señor Jesucristo, en ese momento en que vienen sus discípulos felices, gozosos, porque los demonios se les sujetaban y porque tenían autoridad sobre el reino de las tinieblas, el Señor, digámoslo así, tuvo como una visión de toda la pérdida que el diablo, el príncipe de las tinieblas, tenía y tendría por cuenta de la iglesia. ¿Listo? ¿Por qué? Porque cuando la iglesia predica el evangelio, cuando se llevan las buenas nuevas del evangelio a las multitudes, a las gentes, y las personas proceden al arrepentimiento, nacen de nuevo, eso hace que el trono que Satanás tenía en los corazones, del cual el diablo sí es consciente y del cual el ser humano no es consciente, pues se caiga. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el hombre o la mujer que no le entrega la vida al Señor Jesucristo, sin que se dé cuenta, sin que se notifique, sin que sea consciente, tiene entronizado en su corazón al diablo. Y nuestro apóstol ayer, antes de ayer, el domingo, en el culto de domingo, lo explicaba. ¿Sí? Porque una de las características, de las pésimas características que tiene el diablo, es la rebeldía. Y esa rebeldía el diablo la ha transmitido de generación en generación. ¿A quiénes? A los incrédulos, a los que no ponen bajo la autoridad de Dios sus propias vidas. ¿Listo? Entonces, cuando una persona deja la incredulidad y procede al arrepentimiento y a recibir a Jesucristo como su Señor y Salvador, cuando lo invita a tener el control de su vida, lo invita a que se siente en el trono de su corazón, el Señor Jesucristo, pues se le está entregando toda la autoridad al Señor Jesucristo. Antes la autoridad
ya le decía, de manera consciente o inconsciente, en nuestra vida la tenía el diablo. Y mire que eso aunque uno no sea totalmente consciente, uno sí puede tener la noción de que algo está mal. Yo recuerdo hace muchos años, yo estaba, digamos, por ahí a los 13, 14 años, 10, 15, 16, porque no fue en un solo momento, sino fueron varias los momentos y los acontecimientos, sobre todo, en los que yo decía, algo tiene que estar mal. Algo tiene que estar mal en nuestras vidas, en nuestra existencia, en nuestra forma de ver nuestra vida, en lo que decidimos, elegimos, para que nos esté yendo tan mal, para que las cosas a nuestra familia le salgan mal. ¿Sí? Incluso en algún momento, a raíz de un acontecimiento, pensé y lo declaré, debe ser el diablo, debe ser que estamos embrujados o hechizados o algún maleficio nos debieron haber hecho. O sea, esa noción que tenía era correcta. Claro que estábamos mal, claro que había un poder, yo en ese momento no lo entendía, había un poder espiritual que nos manejaba, que nos dirigía y hacía con nuestra vida, con la vida de nuestra familia y de sus miembros, como quería. ¿Por qué? Porque nosotros no le habíamos entregado la autoridad de nuestras vidas a nuestro Señor Jesucristo. Ahora lo entiendo mejor. Entonces, les decía, el Señor Jesucristo se regocija por eso. En su corazón se llena de gozo del Espíritu Santo de ver cómo los discípulos habían recibido, habían practicado el poder que el Señor les había concedido, de cómo las cosas que antes eran ocultas, ahora a sus discípulos les eran reveladas. ¿Listo? Cómo ya Satanás no tenía el poder en las vidas, cómo ya Satanás no tenía el dominio sobre las vidas, sino que Satanás caía de los tronos de los corazones de sus discípulos y de todas aquellas personas que escuchaban el Evangelio, lo recibían, lo creían y le daban la autoridad de sus vidas al Señor Jesucristo. Eso antes estaba escondido, pero ahora es revelado. Y mire algo, lo que dice en la palabra de Dios en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 29, verso 29, un versículo muy bonito, muy interesante. Dice, las cosas secretas pertenecen a Jehová, nuestro Dios, pero las cosas reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, a fin de que cumplamos todas las palabras de esta ley. Lo voy a leer, el mismo verso, recordémoslo, Deuteronomio 29, 29, en la Nueva Traducción Viviente. El Señor nuestro Dios tiene secretos que nadie conoce. No se nos pedirá cuenta de ellos. Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones o de esta ley. ¿Listo? Aquí claramente lo dice, hay cosas que son ocultas para el ser humano, que Dios no se las ha revelado a los seres humanos. De esas cosas nosotros o un ser humano pues no va a dar cuenta, no va a ser llamado a cuentas, pero cuando las cosas, lo que antes era oculto para Dios, le es revelado al ser humano por su beneplácito, por su buena voluntad, a partir de ese momento en que Dios se la revela al ser humano, a partir de ese momento Dios le va a pedir cuentas al ser humano de todo lo revelado. Porque eso es lo que dice aquí.
Sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado. ¿Listo? Por ejemplo, veíamos que nuestros nombres ya no están escritos en el polvo, sino están escritos en el libro de la vida. Eso ya nos ha sido revelado. Ahora, de eso debemos dar cuenta. ¿Listo? Por ejemplo, si a una persona ya tiene la revelación de que por el medio del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo ha pasado de muerte a vida, esa persona ya es responsable de esa revelación. Por eso no debe volver atrás. Por eso la palabra de Dios dice: el justo por su fe vivirá, y el que retrocediere no agradará a mi alma. Uno, una vez que tiene la revelación, lo que debe hacer es avanzar en la revelación, no retroceder, no hacer de cuenta como que si nunca las cosas ocultas le hubiesen sido reveladas. Eso al Señor no le desagrada. Y ya es responsabilidad personal. Dice: sin embargo, nosotros y nuestros hijos somos responsables por siempre de todo lo que se nos ha revelado, a fin de que obedezcamos todas las condiciones de estas instrucciones. Subrayemos lo siguiente: la revelación, todo tipo de revelación que nosotros recibamos de parte de Dios, todo aquello que antes estaba oculto y que ahora se nos da a conocer, esa revelación tiene un propósito: que nosotros podamos obedecer al Señor, podamos obedecer su palabra, podamos obedecer su palabra de vida, sus principios espirituales de bendición y aún de prosperidad natural y eterna. ¿Listo? Porque lo que nosotros hagamos por nuestra prosperidad aquí en la tierra, en todos los sentidos, tiene una repercusión en nuestra vida eterna, en qué tan próspera va a ser nuestra experiencia en la vida eterna. ¿Cómo se lo explico? Hagamos de cuenta que nosotros aquí en la tierra, todos los días, en las diferentes situaciones y momentos de nuestra vida, estamos presentando exámenes de fe, de cuánto le creemos a Dios. ¿Listo? De cuánto obedecemos, de cuánto amamos al Señor, de cuánto nos amamos nosotros y de cuánto amamos al prójimo. Permanentemente estamos presentando ese examen. Habrá personas, y Dios permita que no estemos entre ellos, que van a pasar esos exámenes, pero con 3. O sea, pasaron, como se dice, raspando. Asimismo será su posición. Ese mismo puesto se ubicará en la vida eterna. Que cuando el Señor Jesucristo venga a reinar durante 1000 años con la iglesia, seguramente no, esas personas que pasan con 3 pelones no van a ser los primeros en ser convocados para venir a reinar con el Señor. Y así diferentes privilegios. ¿Listo? Entonces les decía, la revelación que el Señor Jesucristo nos da en este tiempo es una responsabilidad nuestra ponerla en práctica. ¿Listo? Sacarle el mejor provecho. Le pongo un ejemplo. La autoridad sobre los espíritus inmundos. Usted y yo tenemos autoridad. Yo estoy consciente de eso. Hablemos del caso personal. Yo estoy consciente que tengo poder, he recibido poder sobre los espíritus inmundos. Una vez que tengo esa revelación, ¿qué tengo que hacer? Utilizar esa autoridad, atar, encadenar, echar fuera espíritus inmundos. ¿Listo? Me hago responsable de ese conocimiento. Si no lo utilizo, recordemos que debo dar cuentas. Si lo utilizo, recordemos que también debo dar cuentas. Si lo utilizo, muy bien, porque voy a ver un avance en mi ministerio.
Voy a ver una bendición, una prosperidad que se libera. ¿Listo? Cuando se ata, se encadena los demonios, cuando se unge, cuando se marcha, cuando se usa las armas espirituales que hemos recibido, que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, la prosperidad a las vidas, a las familias, a los ministerios viene. Mire, justamente preparando este tema, me puse a buscar comentarios acerca del verso donde dice que yo veía caer a Satanás del cielo como un rayo. Y en un comentario que lo empecé a leer, al principio me gustó, pero empezó a decir algo. Dijo, no, es que eso no es necesario hacer unciones, no es necesario hacer movimientos místicos. Como marchar, no es necesaria la guerra espiritual. Entonces inmediatamente leía eso, terminé, cancelé esa lectura. ¿Por qué? Porque no es lo que nosotros hemos aprendido, no se conforma a la experiencia de bendición y efectiva que nosotros tenemos, y no tiene asiento en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Por ejemplo, la guerra espiritual es un arma de nuestra milicia poderosísima. La unción, o más bien el utilizar a los profetas que el Señor nos ha dado, eso es una arma poderosísima contra el reino de las tinieblas. Lo hemos visto, ustedes se han beneficiado, nosotros nos hemos beneficiado, ha traído prosperidad. ¿Listo? Muchísima prosperidad ha traído a ustedes y a nosotros. Entonces uno tiene que filtrar muy bien lo que lee, lo que estudia, y meditar y reflexionar acerca de las experiencias que ya hemos vivido. Entonces les decía, la revelación es para usarla. Todo lo que nosotros revelacionalmente hemos aprendido, lo tenemos que poner por práctica. ¿Por qué? Porque de eso daremos cuenta. Y le digo, si Dios nos revela algo es para nuestro beneficio, como mínimo para nuestro beneficio. Lo normal es que sea para nuestro beneficio y para beneficio de nuestra familia, para nuestro beneficio y beneficio de nuestra congregación, en el tiempo presente y en el tiempo por venir, en nuestra eternidad. ¿Listo? Ahora bien, por acá, espérenme, les decía, en Lucas capítulo 10, verso 22, dice, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, el del versículo que estábamos leyendo al inicio. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Ahora bien, la revelación depende en una parte del Padre y del Hijo, y en otra parte de cada uno de nosotros. Me refiero a la parte del Padre y del Hijo, que el Padre revela al Hijo, a quien Él se lo quiere revelar. Y el Hijo revela al Padre, ¿a quien se lo revela? A quien el Hijo se lo quiere revelar. Y aquella persona a quien sea el Padre o sea el Hijo haya querido revelarse, pues esa persona debe tener la mejor actitud ante esa revelación, tener la mejor disposición, el corazón de niño, no ponerse a contender, no ponerse a cuestionar, solamente abrir su corazón para recibir la revelación, atesorarla y ponerla por práctica. Porque dice la palabra de Dios en la epístola a los Gálatas, en el capítulo 1, versos 15 y 16. Pero cuando agradó a Dios
agradó a Dios Padre, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí para que yo lo predicara entre los gentiles, no me apresuré a consultar con carne o con sangre. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que el apóstol Pablo tiene plena conciencia de que un buen día, conforme al propósito eterno de Dios, conforme a la voluntad de Dios, conforme al llamado, a la escogencia por gracia, el Padre quiso revelar a su Hijo Jesucristo en la vida del apóstol Pablo. Y él lo recibió así, sencillamente, no se puso a preguntar, ¿será que recibo? ¿Será que no recibo? ¿Será que nada? Simplemente lo recibió. Dice, les decía que en el verso 17 de Lucas 10, los discípulos estaban felices, contentísimos porque los demonios se les sujetaban. Eso era algo nuevo para ellos. Ellos habían tenido la experiencia de que los demonios se les sujeten al Señor Jesucristo. El día de ayer la pastora Cristina les predicaba cómo los discípulos del Señor Jesucristo quisieron echar fuera un demonio y no pudieron. Pero aquí ya es otro momento. Ellos ven cómo los demonios se les sujetan y ellos estaban contentos y el Señor Jesucristo estaba contento por el uso que Dios les daba y por lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros. Y eso, el uso que Dios nos da, lo que Dios hace en nosotros y a través de nosotros, eso nos debe llevar al arrepentimiento. ¿Listo? Esto no es ni para ufanarse por lo que Dios hace en nuestras vidas, ni para ser un engreído, un soberbio creído, lastimar a las otras personas. No, todo lo contrario, para que cada día procedamos al arrepentimiento. Todo lo que Dios nos revela es para que lo pongamos en práctica. Todo lo que Dios hace a través de nuestras vidas complementa esa revelación. Todo el uso que Dios nos da, el uso honroso que Dios nos da, es para que nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Listo? Y mire, en muchas ocasiones el Señor usa a las personas. En la iglesia es muy frecuente. Hay personas que están sirviendo en las liberaciones. ¿Sí? Y yo reconozco, Dios las usa a estas personas con mucho poder, las usa en la guerra espiritual, en la intercesión profética. Yo tengo plena conciencia y reconozco eso. Y le doy gracias a Dios y me regocijo por ese don que el Señor ha puesto en estas personas. ¿Listo? ¿Y a qué me lleva? A obedecer al Señor y también al arrepentimiento. El Señor ha hecho maravillas, ha hecho sanidades en medio de nosotros, extraordinarias en mi vida, en mi familia, en ustedes. ¿Eso qué me hace? ¿A qué me lleva? A estar delante del Señor Jesucristo humillado, postrado, rendido, porque el Señor Jesucristo, que me apartó desde el vientre de mi madre y que me llamó por su gracia, me permite experimentar el poder de Dios en mi vida. Y ante esas manifestaciones me postro, me rindo en adoración. Mateo capítulo 11, verso 20 y 24, lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional. Entonces comenzó Jesús a denunciar a las ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros, porque no se habían arrepentido. ¡Ay de ti, Corazín! ¡Ay de ti, Betsaida! Si se hubieran hecho en Tiro y en Sidón los milagros que se hicieron en medio de ustedes, ya hace tiempo que se habrían arrepentido con muchos lamentos. Pero les digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y Sidón
que para ustedes. ¿Y tú, Capernaum, acaso no serás levantada hasta el cielo? No, sino que descenderás hasta el abismo. Si los milagros que se hicieron en ti se hubieran hecho en Sodoma, ésta habría permanecido hasta el día de hoy. Pero te digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Sodoma que para ti. Mire cómo dice que el Señor Jesucristo empezó a denunciar y a reprocharle a dos ciudades, primeramente a Corazín y a Betsaida. ¿Y qué dice? Que en estas ciudades, en Corazín y en Betsaida, se habían hecho milagros extraordinarios, pero estas ciudades no procedieron al arrepentimiento. Los milagros que Dios permite en medio de nosotros, aparte de beneficiarnos, tienen un segundo propósito más trascendental para Dios. ¿Cuál es ese propósito? Que procedamos al arrepentimiento. ¿Listo? Por eso dice, ciudades en que había hecho la mayor parte de sus milagros porque no se habían arrepentido. Mire cómo es de enfático. Los milagros son para arrepentirse. Mire, hay gente que pide milagros y que yo me voy a este ministerio porque allá se hacen más milagros y que los milagros. Está muy bien, gloria a Dios por los milagros y que el Señor siga haciendo milagros en medio de nosotros, maravillas y milagros en medio de nosotros. Pero así como Él hace milagros, nosotros procedamos al arrepentimiento. ¿Listo? Porque de lo contrario el milagro pasa, el beneficio del milagro pasa. Pero quién sabe si nuestras almas lleguen, o las almas de las personas en quienes Dios hace esos milagros, lleguen al destino eterno. Los milagros son un refuerzo para eso, un medio a través del cual el Señor conduce a las almas al arrepentimiento. Por eso dice por aquí, y tú, Capernaum. Capernaum era la base donde el Señor Jesucristo tenía su ministerio. Era ahí permanecía, en la casa de Pedro. Y en la casa en Capernaum el Señor hizo muchísimos milagros, muchísimas. Sanó a la suegra de Pedro. En un sábado entró en la sinagoga y sanó a un hombre que tenía una mano seca. Sanó a la hija de Jairo, al centurión romano, al siervo del centurión romano. Hizo cantidad, muchos paralíticos, ciegos, sordos, endemoniados fueron sanados en Capernaum. Y el Señor le dice, ¿ya por eso, Capernaum, piensas que tocaste el cielo? Por todos los milagros, sanidades y prodigios y maravillas que se hicieron en ti. Le dice, no, sino que ascenderás hasta el abismo, a menos que te arrepientas. Porque si en Sodoma se hubieran hecho todos los milagros que se hicieron, Sodoma no hubiera sido destruida. Sodoma hubiera procedido al arrepentimiento. ¿Listo? Entonces tengamos muy en cuenta toda la revelación que Dios nos da, las diferentes formas de revelaciones, son para que nosotros las pongamos por práctica, las usemos, nos beneficiemos de ella y a través de esas revelaciones glorifiquemos a Dios y esas revelaciones nos arraiguen en el reino de los cielos. Lo mismo, las señales, los milagros, los prodigios son para que nosotros procedamos todos los días, permanentemente, al arrepentimiento. Y de esta forma vamos a estar arraigados, cogidos del reino de los cielos. Y vamos a llegar a nuestro destino eterno, que es la presencia del Señor. Te damos gracias en esta mañana, Señor Jesucristo. Yo te doy gracias por los tributos de tus hijos, de tus hijas. Yo te pido que les sigas bendiciendo, que sigas abundando en sus vidas, Señor. En cada uno, en cada familia en especial, que estos tributos que ellos presentan mediante la fe sean recibidos
y multiplicados por ti en el nombre de Jesús. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos ante tu presencia, exaltándote, glorificándote, dándote a ti toda la gloria, toda la honra, todo el honor, todo el reconocimiento, Señor. Gracias porque tú nos has escogido a nosotros, a tus hijos, a la iglesia, a nosotros, para revelar a tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo, en nuestras vidas. Gracias, bendito y soberano Dios. Gracias, gracias por este y por todos los privilegios que de ti recibimos, Señor, porque todo lo que viene de tu mano, de tu corazón, de tu buena voluntad, para nosotros lo recibimos como un privilegio, como una buena dádiva de Dios, como un regalo inmerecido, Señor. Gracias por todo lo que has hecho. Nos disponemos para recibir más de ti. Que la revelación a nuestras vidas no cese, que la revelación de Cristo, la revelación del Padre, de tu palabra, del Evangelio, del reino, siga fluyendo a nuestras vidas, Señor. Que asimismo tú te sigas glorificando en nosotros con señales, con milagros, con prodigios, Señor. Que beneficies a tu pueblo, a la iglesia, con milagros, Señor. Los milagros los reconocemos, son beneficios, traen beneficios para nuestra vida natural, para nuestra vida espiritual, y si procedemos al arrepentimiento permanente, pues tienen un beneficio en nuestra vida eterna, Señor. Gracias por este día. Ponemos la vida de nuestros apóstoles en tus manos. Guárdales, cúbreles, bendíceles. Ponemos la vida del señor presidente delante de ti, el alcalde, gobernador. Ponemos a Colombia en tus manos, Señor. Ten misericordia, ten misericordia. Acuerda de tu pueblo aquí en Colombia, Señor. Y ten misericordia. Que seas tú guardando, Señor, junto a tu corazón a este pueblo, a Colombia. Bendice a tu pueblo Israel, Señor. Yo bendigo la vida de tus hijos y tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.